¿Has notado alguna vez que cuanto más luchas contra un problema, más grande se vuelve? Es como si la resistencia misma alimentara aquello de lo que intentas escapar. Esta observación aparentemente simple contiene una de las verdades más profundas sobre la naturaleza del sufrimiento humano y el camino hacia la paz interior. Permíteme compartir contigo algo que descubrí hace muchos años, cuando mi propia vida estaba sumida en un estado de profunda desesperación. Durante esa época, cada problema parecía una montaña insuperable. Cada dificultad se sentía como una confirmación de que algo estaba fundamentalmente mal, no solo con mi vida, sino conmigo mismo. Y entonces, en medio de esa oscuridad, algo extraordinario sucedió. No fue que los problemas desaparecieron. Fue que mi relación con ellos se transformó completamente. La mayoría de las personas pasan toda su vida creyendo que la felicidad llegará cuando finalmente resuelvan todos sus problemas. Esperan el día en que ya no haya más dificultades, más desafíos, más obstáculos. Pero ese día nunca llega. Y no puede llegar, porque la mente humana está diseñada para identificar problemas. Es su función. La mente es una herramienta maravillosa para resolver situaciones prácticas, pero se ha convertido en nuestro amo en lugar de nuestro sirviente. Cuando miras de cerca tu experiencia, puedes notar que la mayor parte del sufrimiento no proviene del problema en sí mismo, sino de tu resistencia a él. Cuando algo no deseado aparece en tu vida, inmediatamente hay un movimiento interno de rechazo. Este rechazo crea tensión. Esta tensión es lo que llamamos estrés, ansiedad, frustración. Y esta tensión es completamente independiente del problema mismo. Imagina que estás en un río. El agua fluye naturalmente alrededor de las rocas. No lucha contra ellas. No se queja de su presencia. Simplemente fluye. Ahora imagina que eres tú en ese río, pero en lugar de fluir, te aferras a una roca y luchas contra la corriente. El agua sigue fluyendo de todas formas, pero ahora estás agotado, estresado, sufriendo. La corriente no es el problema. Tu resistencia a ella es el problema. Esta metáfora refleja exactamente cómo la mayoría de las personas se relacionan con su vida. Aferrados a cómo creen que las cosas deberían ser, luchando contra cómo las cosas son. Y en esa lucha, en esa brecha entre lo que es y lo que creen que debería ser, se encuentra el sufrimiento. Ahora, esto no significa que debas volverte pasivo o resignado. No estoy hablando de rendirte ante las circunstancias difíciles o de permitir que otros te maltraten. Estoy hablando de algo mucho más profundo y más sutil. Estoy hablando de reconocer la diferencia entre responder y reaccionar, entre aceptación y resignación, entre presencia y resistencia. Cuando dejas de luchar contra un problema, surge naturalmente un espacio de claridad. En ese espacio, la acción apropiada puede emerger sin el peso del drama emocional que normalmente acompaña nuestras respuestas. Esta es la diferencia entre actuar desde un estado de presencia consciente y reaccionar desde un estado de identificación con el pensamiento. Déjame explicarte esto más profundamente. Cada problema que enfrentas tiene dos dimensiones. Está la situación práctica que requiere ser atendida, y luego está todo el peso psicológico que añades a esa situación a través del pensamiento. Es este peso psicológico, no la situación en sí, lo que constituye la mayor parte de tu sufrimiento. Por ejemplo, puedes enfrentar una dificultad financiera. Esa es la situación práctica. Pero luego la mente comienza su trabajo. Proyecta hacia el futuro todas las cosas terribles que podrían suceder. Revisa el pasado buscando a quien culpar o que hiciste mal. Se compara con otros que parecen estar en mejor situación. Se imagina lo que otras personas están pensando de ti. Todo esto es el peso psicológico que añades a la situación. Y es completamente innecesario para resolver el problema práctico. De hecho, este peso psicológico interfiere con tu capacidad de ver claramente y actuar efectivamente. Cuando tu mente está agitada por el miedo, la ansiedad, la preocupación o el resentimiento, tu capacidad de responder inteligentemente se ve comprometida. Es como intentar ver claramente el fondo de un lago mientras agitas el agua furiosamente. La pregunta entonces es, ¿cómo dejas de luchar? ¿Cómo sueltas este patrón tan arraigado de resistencia?
La respuesta no está en hacer algo más, sino en reconocer algo que ya está aquí. Se trata de presencia. Se trata de conciencia. En este preciso momento, mientras lees o escuchas estas palabras, hay una conciencia presente. Esta conciencia es testigo de todo lo que surge. Pensamientos, emociones, sensaciones físicas, percepciones. Pero la conciencia misma no está agitada. No está resistiendo nada. Simplemente está presente, permitiendo que todo sea como es. Esta conciencia es tu verdadera naturaleza. No es algo que necesites adquirir o desarrollar. Ya está aquí. El problema es que estás tan identificado con el contenido de la conciencia, con los pensamientos y emociones que surgen en ella, que has olvidado la conciencia misma. Es como si estuvieras tan absorto viendo una película que has olvidado que eres quien está mirando la pantalla. Te has identificado completamente con los personajes, con el drama, con la historia. Y sufres cuando los personajes sufren, te asustas cuando ellos se asustan, te enojas cuando ellos se enojan. Pero en el momento en que recuerdas que estás viendo una película, algo cambia. Todavía puedes estar involucrado en la historia, pero hay una dimensión de ti que permanece no afectada. Hay un espacio, una distancia, una libertad. Del mismo modo, cuando reconoces la conciencia que eres, cuando descansas como esa presencia consciente que simplemente observa el flujo de la vida sin resistencia, los problemas no desaparecen necesariamente, pero pierden su poder de perturbarte profundamente. Se convierten en situaciones que requieren atención, no en amenazas existenciales a tu bienestar. Permíteme llevarte más profundo en esto. Cuando surge un problema en tu vida, lo primero que sucede es que tu mente lo etiqueta como tal. Dice esto es un problema, o esto no debería estar sucediendo, o esto es malo. Esta etiqueta es el primer nivel de resistencia. Es el primer pensamiento que crea separación entre tú y lo que es. Luego viene la segunda capa de pensamiento. La mente comienza a contar una historia sobre el problema. Una historia sobre por qué sucedió, qué significa, qué dice sobre ti o sobre tu vida, qué terribles consecuencias tendrá. Esta narrativa se convierte en una prisión mental. Te quedas atrapado en un bucle de pensamiento que se alimenta a sí mismo. Y luego está la capa emocional. Las emociones surgen como respuesta a estos pensamientos y a la resistencia subyacente. Miedo, enojo, tristeza, frustración. Estas emociones se sienten muy reales, muy sólidas. Y debido a que se sienten tan reales, validas los pensamientos que las generaron. Se crea un círculo vicioso. Los pensamientos generan emociones. Las emociones intensifican los pensamientos. Ahora, ¿qué sucede cuando traes presencia consciente a este proceso? Cuando te vuelves consciente de que estás pensando en lugar de estar perdido en el pensamiento, algo notable ocurre. Hay una separación, un espacio. Ya no eres el pensamiento. Eres la conciencia del pensamiento. Este simple cambio de perspectiva lo cambia todo. Porque cuando eres consciente de tus pensamientos, automáticamente has trascendido la identificación con ellos. Ya no están definiéndote. Ya no están controlándote. Son simplemente fenómenos que surgen y desaparecen en el campo de tu conciencia. Lo mismo sucede con las emociones. Cuando llevas presencia consciente a tus emociones, cuando las sientes completamente sin resistencia ni juicio, sin la historia mental que normalmente las acompaña, descubres que son simplemente sensaciones energéticas en tu cuerpo. No son quién eres. Son energía en movimiento, y cuando se les permite ser sin resistencia, se mueven y se transforman. Esta es la clave: permitir. Permitir que el momento sea como es. Permitir que tus pensamientos sean como son sin creerte cada uno de ellos. Permitir que tus emociones sean como son sin identificarte con ellas o resistirlas. Este permitir no es pasividad. Es la expresión más profunda de poder, porque es el reconocimiento de que tú, como conciencia, eres más grande que cualquier contenido que surja en ti. Cuando practicas este permitir, descubres algo sorprendente. La mayor parte de lo que llamabas problemas eran en realidad solo pensamientos sobre situaciones. Y cuando dejas de dar tanta energía a esos pensamientos, cuando dejas de luchar contra ellos,
se disipan naturalmente. Lo que queda es la situación práctica, que a menudo es mucho más simple y manejable de lo que parecía cuando estaba cargada con todo ese peso psicológico. Ahora bien, es importante entender que esto no es un proceso intelectual. No es algo que puedas resolver pensando más sobre ello. De hecho, pensar más sobre ello es parte del problema. Esto es algo que debe ser experimentado directamente en tu propia vivencia. Por eso te invito a hacer una pausa ahora mismo. Trae tu atención a este momento presente. Siente tu cuerpo. Nota las sensaciones físicas que están presentes. La sensación del aire en tu piel. El peso de tu cuerpo donde estás sentado o de pie. La sensación de tu respiración entrando y saliendo. Mientras haces esto, observa que hay una quietud subyacente. Incluso si hay ruido exterior, incluso si tu mente está activa con pensamientos, hay una quietud profunda en el fondo de tu ser. Esta quietud es tu verdadera naturaleza. Es el espacio en el que todo surge y desaparece. Cuando descansas en esta quietud, en esta presencia, los problemas siguen estando ahí en el nivel de la forma, en el nivel de las situaciones de vida. Pero algo en ti permanece intocado. Hay una paz que no depende de las circunstancias. Esta paz no es la ausencia de problemas. Es la presencia de conciencia. Y desde este espacio de paz, de presencia, surge una inteligencia muy diferente a la de la mente pensante. Es una inteligencia que no se basa en el conocimiento acumulado del pasado, sino la percepción directa de lo que es necesario en este momento. Esta inteligencia opera sin esfuerzo, sin lucha. Ve lo que hay que hacer y lo hace, o ve que no hay nada que hacer y descansa en eso. Muchas veces, cuando dejamos de luchar contra un problema, la solución aparece por sí misma. Esto no es magia. Es simplemente que cuando la mente se aquieta, cuando dejamos de generar todo ese ruido mental, se vuelve posible percibir más claramente. Las respuestas que estaban ahí todo el tiempo pero que no podíamos ver debido a nuestro estado de agitación mental, de repente se vuelven obvias. Otras veces, cuando dejamos de luchar contra un problema, nos damos cuenta de que no era realmente un problema. Era solo la mente creando problemas porque eso es lo que hace. La mente se siente más cómoda teniendo problemas que resolver porque eso le da un sentido de propósito, de identidad. Una mente sin problemas es una mente silenciosa, y el silencio amenaza la identidad basada en el pensamiento. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a los problemas psicológicos. La mayoría de las personas cargan con problemas psicológicos que existen solo en el tiempo. Son problemas sobre el pasado o sobre el futuro. Y como el pasado ya no existe y el futuro todavía no existe, estos problemas son literalmente ilusorios. Existen solo en el pensamiento. Por ejemplo, puedes estar preocupado por algo que podría suceder en el futuro. Pero ese futuro que te preocupa existe solo como una proyección mental. No es real. Lo único real es este momento presente, y en este momento presente, si lo observas sin el velo del pensamiento, probablemente estés bien. Puede que no todo sea perfecto, pero estás aquí, vivo, consciente. Eso es lo que es real. O puedes estar cargando con culpa o resentimiento sobre algo que sucedió en el pasado. Pero ese pasado también existe solo en el pensamiento, en la memoria. Revivir esos eventos una y otra vez en tu mente no cambia nada sobre lo que sucedió. Solo te mantiene atrapado en un bucle de sufrimiento que es completamente innecesario. Cuando llegas al momento presente, cuando descansas en el ahora, estos problemas basados en el tiempo se disuelven. Lo que queda es lo que realmente está frente a ti en este momento. Y eso es siempre manejable. Siempre es posible estar presente con lo que es, justo ahora. Por supuesto, hay situaciones en la vida que requieren planificación. Hay cosas que necesitas hacer para el futuro. Pero hay una diferencia enorme entre usar el pensamiento como una herramienta para planificar de manera práctica y perderte en la preocupación compulsiva sobre el futuro. Uno es funcional, el otro es disfuncional. Cuando estás presente, cuando estás enraizado en el ahora, puedes usar el pensamiento cuando sea necesario para propósitos prácticos y luego dejarlo ir. No te quedas atrapado en él. No te identificas con él.
Es solo una herramienta que usas conscientemente cuando se necesita. Lo mismo aplica para aprender del pasado. Puedes reflexionar sobre experiencias pasadas para ganar sabiduría, pero esta reflexión es muy diferente del pensamiento compulsivo sobre el pasado que genera sufrimiento. Uno es consciente y útil, el otro es inconsciente y doloroso. La distinción clave está en la presencia. Cuando estás presente, incluso si estás pensando sobre el futuro o el pasado, hay una cualidad de conciencia que impregna ese pensamiento. No estás perdido en él. Hay un espacio alrededor de él. Y ese espacio hace toda la diferencia. Entonces, ¿cómo cultivas esta presencia? ¿Cómo te vuelves más consciente en tu vida diaria? La respuesta es más simple de lo que la mente querría creer. No requiere años de práctica o técnicas complicadas, aunque la práctica ciertamente profundiza la presencia. El primer paso es simplemente reconocer cuando no estás presente. Reconocer cuando estás perdido en el pensamiento, cuando estás identificado con una emoción, cuando estás resistiendo el momento. Este reconocimiento mismo es presencia. En el momento en que te das cuenta de que estabas perdido en el pensamiento, ya has salido de ello. Ya estás consciente. Así que sé amable contigo mismo. No conviertas esto en otro problema, en otra cosa que necesitas arreglar. No digas no soy lo suficientemente presente, necesito trabajar en ser más presente. Eso es solo más pensamiento, más resistencia. En lugar de eso, simplemente nota cuando estás perdido, y al notarlo, naturalmente vuelves a estar presente. Un ancla poderosa para la presencia es tu cuerpo. Tu cuerpo siempre está en el momento presente. Nunca está en el pasado o el futuro. Así que cuando te sientas perdido en el pensamiento, cuando sientas que estás luchando contra algo, trae tu atención a tu cuerpo. Siente tus manos. Siente tus pies tocando el suelo. Siente tu respiración. La respiración es particularmente útil porque es algo que está siempre contigo. Cada inhalación, cada exhalación, es una invitación a volver a la hora. No necesitas cambiar tu respiración, solo necesitas ser consciente de ella. Y en esa conciencia, en ese simple acto de observar tu respiración, te anclas en el momento presente. Cuando estés enfrentando un problema, cuando sientas la resistencia surgir, haz una pausa. En lugar de dejarte llevar por el impulso habitual de la mente de analizar, preocuparse, luchar, simplemente respira. Siente tu cuerpo. Reconoce los pensamientos y emociones que están presentes sin involucrarte con ellos. Solo obsérvalos como fenómenos pasajeros. En este espacio de observación consciente, pregúntate, ¿hay algo que deba hacerse en este momento? No mañana, no el próximo año, sino ahora mismo. Si la respuesta es sí, hazlo con toda tu atención. Si la respuesta es no, entonces descansa en el no hacer. Descansa en la presencia. A menudo descubrirás que la acción que surge desde la presencia es muy diferente de la reacción que surge desde la mente agitada. La acción consciente es clara, enfocada, efectiva. La reacción inconsciente está cargada de emoción, es confusa, a menudo contraproducente. Por ejemplo, si alguien te dice algo hiriente, la reacción inconsciente podría ser atacar de vuelta, defenderte, justificarte. Pero la acción consciente podría ser simplemente sentir el dolor que sus palabras provocaron sin crear una historia sobre ello, sin necesidad de venganza o defensa. Desde ese espacio, podrías responder con calma, o podrías elegir no responder en absoluto. La respuesta apropiada surge naturalmente cuando no estás poseído por la emoción reactiva. Esta es la diferencia entre vivir desde el ego y vivir desde la presencia. El ego necesita estar en lo correcto, necesita ganar, necesita proteger su imagen. La presencia simplemente ve lo que es y responde apropiadamente. No tiene una agenda personal que defender. Y aquí llegamos a un punto muy importante. Mucho del sufrimiento que llamamos problemas viene de la resistencia del ego a cualquier cosa que amenace su imagen de sí mismo. El ego tiene una historia sobre quién eres, cómo debería ser tratado, qué mereces, cómo debería ser tu vida. Y cuando la realidad no coincide con esta historia, surge el sufrimiento. Por ejemplo,
Si tu historia del ego es que eres alguien exitoso y competente, entonces cualquier fracaso se sentirá como una crisis. No solo como un evento que sucedió, sino como una amenaza a tu identidad misma. Lucharás contra este fracaso con todas tus fuerzas porque amenaza la imagen que tienes de ti mismo. Pero cuando descansas en la presencia, cuando reconoces que eres mucho más que cualquier imagen o concepto sobre ti mismo, el fracaso es simplemente un evento. Es algo que sucedió. Puede haber lecciones que aprender de él, puede haber consecuencias prácticas que manejar, pero no es una crisis existencial. No amenaza quien realmente eres porque quien realmente eres es la conciencia misma, no el contenido de la experiencia. Esta liberación de la identificación con el ego es quizás el aspecto más profundo de dejar de luchar contra tus problemas. Porque mientras estés identificado con el ego, siempre habrá algo contra lo cual luchar. El ego vive en conflicto. Se define por lo que se opone, por lo que rechaza, por lo que considera inaceptable. La presencia, por otro lado, no está en conflicto con nada. Acepta todo como es, no como resignación sino como reconocimiento de lo que es. Y desde esta aceptación, desde este sí fundamental a la vida como es, surge una profunda paz y una sabiduría natural. Es importante entender que esta aceptación no significa que no tomes acción para mejorar tu situación. La acción es perfectamente compatible con la aceptación. De hecho, la acción que surge desde la aceptación tiende a ser mucho más efectiva que la acción que surge desde la resistencia. Cuando resistes una situación, gran parte de tu energía se va en esa resistencia. Es como intentar conducir un coche con el freno de mano puesto. Puedes moverte, pero es ineficiente y agotador. Cuando aceptas la situación como es, toda tu energía está disponible para la acción. No hay fricción interna. No estás luchando contra la realidad y tratando de cambiarla al mismo tiempo. Simplemente ves lo que es y actúas desde esa claridad. Déjame darte un ejemplo concreto. Supongamos que pierdes tu trabajo. La respuesta desde la resistencia sería pánico, negación, tal vez enojo hacia tu jefe o la compañía. Toda esta energía emocional nubla tu claridad y hace más difícil ver qué hacer a continuación. Podrías quedarte paralizado por el miedo o actuar impulsivamente desde la desesperación. La respuesta desde la aceptación sería reconocer que perdiste tu trabajo, sentir cualquier emoción que surja sin resistirla, y luego preguntarte qué es lo apropiado hacer ahora. Desde este espacio de claridad, podrías actualizar tu currículum, contactar tu red de contactos, explorar nuevas oportunidades, tal vez incluso ver esto como una oportunidad para hacer un cambio que habías estado considerando. La misma situación, pero una respuesta completamente diferente. Verás, el problema nunca es realmente el problema. El problema es siempre tu relación con el problema. Y esa relación está determinada por tu nivel de presencia, tu grado de aceptación, tu capacidad de estar con lo que es sin resistencia. Ahora, puedes preguntarte, ¿pero no es natural resistir el dolor, las dificultades, los desafíos? ¿No es eso simplemente ser humano? Y sí, la resistencia es un patrón muy humano. Pero eso no significa que sea inevitable o que no puedas ir más allá de él. De hecho, la capacidad de trascender este patrón es una de las cosas que hace posible la verdadera transformación humana. Piensa en cómo un niño pequeño responde cuando se cae. Llora, expresa su dolor y luego, momentos después, está de vuelta jugando. No carga con la historia sobre la caída. No crea una narrativa sobre lo injusto que fue o como nunca debería haber sucedido. Simplemente siente lo que siente y luego sigue adelante. Nosotros, como adultos, hemos olvidado esta simplicidad. Cuando algo doloroso sucede, no solo sentimos el dolor. Creamos capas y capas de pensamiento sobre el dolor. Nos preguntamos por qué nos sucedió a nosotros. Nos comparamos con otros que no parecen tener ese problema. Nos preocupamos por qué más podría salir mal. Y todo este pensamiento amplifica enormemente el sufrimiento original. El dolor es inevitable en la vida humana. Los cuerpos se enferman. Las personas que amamos se van. Las cosas cambian. Esto es parte de la naturaleza de la existencia en la forma. Pero el sufrimiento,
Ese sufrimiento profundo y prolongado que caracteriza a tantas vidas humanas es opcional. Es el resultado de la resistencia al dolor, no del dolor mismo. Cuando dejas de resistir el dolor, cuando simplemente lo permites ser, descubres que es tolerable. Puede que no sea agradable, pero es tolerable. Y a menudo se mueve y se transforma mucho más rápidamente cuando no le añades la resistencia. Es como una nube pasando por el cielo. Si simplemente la observas, pasa. Pero si intentas aferrarte a ella o empujarla, parece volverse más densa, más persistente. Esta misma comprensión se aplica a los problemas en general. Cuando dejas de luchar contra ellos, cuando simplemente estás presente con lo que es, a menudo se disuelven o se transforman. Y los que no se disuelven, los problemas reales que requieren acción práctica, se vuelven mucho más claros y más fáciles de abordar. Ahora bien, todo esto puede sonar como una paradoja. ¿Cómo es posible que al dejar de luchar contra tus problemas, estos se resuelvan o se vuelvan menos problemáticos? La mente lógica lucha con esto porque está acostumbrada a pensar que más esfuerzo equivale a mejores resultados. Pero hay una inteligencia más profunda en juego aquí, una inteligencia que opera cuando la mente se aquieta. Esta inteligencia no proviene del pensamiento, proviene de la conciencia misma. Es la inteligencia de la vida, la misma inteligencia que hace que tu corazón lata sin que tengas que pensarlo, que sana tus heridas, que coordina billones de células para funcionar como un organismo. Cuando te alineas con esta inteligencia más profunda a través de la presencia, a través del permitir, ella puede operar en tu vida de maneras que la mente nunca podría planear o imaginar. Las sincronicidades suceden. Las personas correctas aparecen en el momento correcto. Las soluciones surgen de lugares inesperados. Esto no es misticismo. Es simplemente lo que sucede cuando dejas de interferir con el flujo natural de la vida con tu constante pensamiento y resistencia. Por supuesto, la mente no quiere escuchar esto. La mente quiere ser el centro de control. Quiere figurar todo por sí misma. Quiere estar a cargo. Y en cierto sentido, ese es su trabajo. La mente es una herramienta maravillosa para navegar el mundo de la forma, para resolver problemas prácticos, para planear y organizar. El problema surge cuando la mente se vuelve tu identidad en lugar de tu herramienta. Cuando te identificas con tu mente, cuando crees que tú eres tus pensamientos, entonces estás atrapado en el reino del pensamiento compulsivo, de la preocupación, del miedo, del conflicto interno. Y desde este estado, todo se convierte en un problema. Pero cuando reconoces que no eres tu mente, que eres la conciencia que es consciente de la mente, algo fundamental cambia. Ahora puedes usar la mente cuando es útil y dejarla descansar cuando no lo es. No estás a merced de cada pensamiento que surge. Hay espacio, hay libertad. En este espacio, en esta libertad, descubres que la mayoría de lo que pensabas que eran problemas urgentes y serios eran en realidad solo tormentas en una taza de té. Eran dramatizaciones de la mente que se tomó a sí misma demasiado en serio. Esto no significa que trivialices las dificultades reales que las personas enfrentan. No estoy diciendo que el hambre no sea real, que la enfermedad no sea real, que la pérdida no sea real. Estas cosas son reales en el nivel de la forma. Lo que estoy diciendo es que incluso frente a estas dificultades reales, puedes elegir no añadir el peso adicional del drama mental, del sufrimiento psicológico innecesario. Y cuando haces eso, cuando permaneces presente incluso en medio de las dificultades, descubres un poder que va mucho más allá de lo que la mente puede acceder. Es el poder de la presencia misma, el poder de la vida que fluye a través de ti cuando no la obstaculizas con la resistencia. He visto personas enfrentar enfermedades terminales con una paz y una gracia que desafía toda comprensión lógica. No porque negaran su situación, sino porque la aceptaron completamente. No lucharon contra ella en su mente. Y en esa aceptación, en esa rendición al momento presente, encontraron una profundidad de paz que muchas personas sanas nunca conocen. Esta es la paradoja final. Cuando dejas de luchar por la felicidad, cuando dejas de resistir lo que es, cuando te rindes completamente al momento presente, descubres que la paz que estabas buscando siempre estuvo aquí. No en algún futuro cuando todos los problemas estén resueltos, sino aquí mismo, ahora mismo, en las profundidades de tu ser.
Esta paz no depende de las circunstancias. No depende de tener una vida perfecta sin problemas. Es la paz de saber que, sin importar lo que surja en el nivel de la forma, hay algo en ti que permanece intocado, incambiado, eternamente presente. Y desde esta paz, desde este centro quieto en medio del movimiento de la vida, surge una forma de vivir que no se basa en el conflicto, en la lucha, en la resistencia. Es una forma de vivir que fluye, que responde apropiadamente a cada situación sin el peso de toda la historia psicológica que normalmente cargamos. Imagina vivir así. Imagina despertar cada día sin la pesada carga de todos tus problemas psicológicos, todas tus preocupaciones sobre el futuro, todos tus resentimientos sobre el pasado. Imagina simplemente estar presente con lo que este día trae, respondiendo a cada situación con claridad y conciencia. Esto no es una fantasía. Es completamente posible. De hecho, es tu estado natural cuando no lo oscureces con el pensamiento compulsivo y la resistencia. El único obstáculo eres tú mismo, o más precisamente, tu identificación con el pensamiento. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere un compromiso con la presencia. Un compromiso de recordar una y otra vez, volver al momento presente. Un compromiso de notar cuando te has perdido en el pensamiento y gentilmente volver a la conciencia del ahora. Al principio, esto puede parecer difícil. Los viejos patrones de pensamiento y resistencia están profundamente arraigados. Volverás a caer en ellos una y otra vez. Pero no conviertas esto en un problema. No te juzgues por ello. Simplemente nota qué ha sucedido y vuelve a estar presente. Cada vez que lo haces, fortaleces el músculo de la presencia. Con el tiempo, la presencia se vuelve más natural, más accesible. Los momentos de paz y claridad se vuelven más frecuentes y más profundos. Y gradualmente, tu relación con la vida se transforma. Ya no estás en guerra con el momento presente. Ya no estás luchando contra lo que es. Estás en armonía con la vida tal como se despliega. Y en esta armonía, descubres que la vida misma se vuelve tu maestra, tu guía. Cada situación, incluso las difíciles, se convierte en una oportunidad para profundizar la presencia, para expandir la conciencia, para soltar otro pedazo de la identificación con el ego. Los problemas no desaparecen de tu vida, pero dejan de ser problemáticos. Se convierten simplemente en situaciones que requieren atención. Y respondes a ellas desde un lugar de quietud interna en lugar de la agitación del pensamiento compulsivo. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. No es un evento único, sino un proceso continuo de despertar, de recordar quién realmente eres más allá del pensamiento, más allá del ego, más allá de la historia personal. Y el regalo más grande de este proceso es que no tienes que esperar hasta que esté completo para experimentar la paz. La paz está disponible ahora mismo, en este momento. Sin importar cuántos problemas pienses que tienes, sin importar cuán difícil sea tu situación. Porque la paz de la que hablo no es la ausencia de problemas. Es la presencia de conciencia. Y esa conciencia, ese espacio de presencia, está siempre aquí, siempre accesible, siempre intocado por las circunstancias de la vida. Así que te invito, ahora mismo, a hacer una pausa. Deja que estas palabras se asienten. Trae tu atención completamente al momento presente. Nota cualquier resistencia que pueda estar presente. Tal vez resistencia a estar quieto, resistencia a estas ideas, resistencia a alguna situación en tu vida. Y sin tratar de cambiar esa resistencia, simplemente sé consciente de ella. Obsérvala con curiosidad, sin juicio. Y al observarla, nota que hay un espacio alrededor de ella. Hay una conciencia que la contiene. Esa conciencia eres tú. Ese espacio es tu verdadera naturaleza. Descansa en ese espacio por un momento. Nota la quietud que está siempre presente en el fondo de la experiencia. Esta quietud no es pasividad. Es alerta, viva, inteligente. Es la fuente de la verdadera acción, la acción que surge sin esfuerzo, sin lucha. Desde este espacio, mira tus problemas. Observa cómo cambian cuando los ves desde la presencia en lugar de desde el pensamiento. Observa cómo lo que parecía tan pesado, tan serio, tan urgente, se vuelve más ligero.
No porque hayas negado nada, sino porque has visto a través de las capas de pensamiento que lo hacían parecer más grande de lo que es. Y si hay acción que necesita tomarse, déjala surgir desde esta quietud. Confía en que la acción correcta emergerá en el momento correcto. No necesitas forzarla. No necesitas luchar. Solo necesitas estar presente y permitir que la inteligencia de la vida opere a través de ti. Esta es la esencia de dejar de luchar contra tus problemas. No es rendirte. No es convertirte en pasivo o indiferente. Es despertar a una dimensión más profunda de tu ser, una dimensión que no está afectada por los altibajos de la vida, una dimensión que es paz misma. Y cuando descubres esta dimensión, cuando la reconoces como tu verdadera naturaleza, todo cambia. No porque tu vida externa necesariamente se vuelva perfecta, sino porque tu relación con ella se transforma completamente. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Ya no estás a merced de cada pensamiento que surge. Eres libre. Esta libertad es tu derecho de nacimiento. No es algo que necesites ganar o merecer. Es lo que eres cuando todas las capas de identificación con el pensamiento y el ego son vistas a través. Y está disponible para ti ahora mismo, en este preciso momento, si simplemente te vuelves presente, si simplemente dejas de luchar, si simplemente permites que la vida sea como es. El viaje de la lucha a la aceptación, del conflicto a la paz, es el viaje más importante que puedes hacer. Y la belleza de este viaje es que no requiere ir a ningún lado. Todo sucede aquí, en el espacio de tu propia conciencia, en la profundidad de tu propio ser. Así que te invito a comenzar este viaje, o si ya has comenzado, a profundizar en él. Te invito a experimentar por ti mismo lo que sucede cuando dejas de luchar. Te invito a descubrir la paz que está más allá de todos los problemas, la quietud que está en el corazón de todo movimiento, la conciencia que eres y siempre has sido. Porque al final, dejar de luchar contra tus problemas no es realmente sobre los problemas en absoluto. Es sobre despertar a quien realmente eres. Es sobre reconocer la dimensión de ti que nunca ha tenido un problema, que nunca ha sufrido, que simplemente es. Y cuando descansas en ese ser, cuando te reconoces como la conciencia misma en lugar del contenido de la conciencia, los problemas de la vida continúan surgiendo y resolviéndose, las circunstancias continúan cambiando, pero hay una paz profunda que permanece inalterable. Esta paz no es una paz muerta o pasiva. Es una paz viva, vibrante, inteligente. Es la paz de saber que estás perfectamente bien, justo ahora, exactamente como eres, sin importar lo que esté sucediendo en tu vida. Y desde esta paz, vives de una manera completamente nueva. No mejor según algún estándar externo, sino más auténtica, más verdadera con quien realmente eres. Y en esa autenticidad, en esa verdad, hay una alegría que no depende de ninguna circunstancia externa. Esta es la promesa de dejar de luchar, no una vida sin problemas, sino una vida vivida desde una dimensión más profunda donde los problemas pierden su poder de perturbarte fundamentalmente, donde la paz es tu estado natural, donde la presencia es tu hogar. Te invito a aceptar esta promesa, no como una creencia sino como una exploración viva. Investiga por ti mismo. Observa qué sucede cuando dejas de luchar, cuando permites, cuando descansas en la presencia. Y deja que tu propia experiencia sea tu maestra. ¿Has notado algo? Durante todo este tiempo que has estado escuchando o leyendo, has estado presente. Has estado consciente. Esa conciencia no es algo nuevo. Siempre ha estado aquí. Es solo que ahora estás más consciente de ella. Y esa conciencia de la conciencia, esa presencia, es el secreto de dejar de luchar. Es el portal hacia una forma completamente nueva de ser. Entonces, mientras continúas con tu día, mientras enfrentas los desafíos que la vida trae, recuerda, no necesitas luchar. Solo necesitas estar presente. Y en esa presencia, encontrarás todo lo que has estado buscando. La paz que buscas no está en la ausencia de problemas. Está en la presencia que eres. Y esa presencia está siempre aquí, siempre ahora, siempre accesible. Solo requiere que dejes de luchar lo suficiente para notarla. Si estas palabras han resonado contigo, si has sentido aunque sea un atisbo de la verdad de la que estamos hablando, entonces ya has comenzado el viaje hacia una vida sin lucha,
una vida de presencia, una vida de paz. Y ese viaje, aunque sin fin porque la presencia puede profundizarse infinitamente, es el viaje más importante que puedes hacer. Te deseo paz en tu viaje. No la paz de una vida sin problemas, sino la paz profunda de saber quién realmente eres más allá de todos los problemas. Esa paz es tu verdadera naturaleza. Es lo que eres cuando todo lo demás se desvanece. Y está aquí, ahora, esperando ser reconocida. Que puedas encontrar esa paz. Que puedas descansar en esa presencia. Que puedas dejar de luchar y descubrir la libertad que siempre ha estado aquí, en el centro silencioso de tu propio ser. Si te has quedado hasta este punto del vídeo, eso me dice algo importante sobre ti. No solo estás buscando otra solución rápida o una técnica más para añadir a tu colección. Hay en ti un anhelo genuino de transformación, una apertura a ver la vida de una manera radicalmente diferente. Y ese anhelo, esa apertura, es en sí misma una expresión de la conciencia despertando en ti. La pregunta que ahora surge naturalmente es, ¿cómo llevas esto más allá de este momento? ¿Cómo haces que la presencia de la que hemos hablado se convierta en algo más que una idea interesante y se transforme en tu experiencia vivida? La respuesta es sorprendentemente simple, aunque requiere dedicación. Comienza exactamente donde estás. No necesitas esperar hasta tener las condiciones perfectas, hasta haber leído todos los libros correctos, hasta haber resuelto todos tus problemas. De hecho, esperar esas condiciones perfectas es solo otra forma de resistencia, otra manera en que la mente pospone el único momento en que la transformación es posible, ahora. Así que comienza ahora. En este momento, sin importar lo que esté sucediendo en tu vida, puedes elegir estar presente. Puedes elegir traer conciencia a tu experiencia. Puedes elegir notar los pensamientos sin perderte en ellos. Puedes elegir sentir tus emociones sin resistirlas. Puedes elegir permitir que este momento sea exactamente como es. Y cuando olvides, porque lo harás, cuando te pierdas nuevamente en el pensamiento compulsivo y la resistencia, no hay problema. Simplemente nota qué sucedió y vuelve a la hora. Este regreso es la práctica. Este regreso es lo que fortalece la presencia. Con el tiempo, a medida que te vuelves más familiarizado con este espacio de conciencia, comenzarás a reconocerlo más fácilmente. Comenzarás a notar más rápidamente cuando te has perdido en el pensamiento. Los periodos de presencia se volverán más largos, más profundos, más estables. Y gradualmente, algo notable sucederá. La presencia comenzará a permear más aspectos de tu vida. No solo cuando estés sentado en meditación o cuando todo esté tranquilo, sino en medio de tus actividades diarias, en medio de los desafíos, en medio de las interacciones con otras personas. Comenzarás a vivir de una manera que antes parecía imposible. Responderás a las situaciones con una claridad que te sorprenderá. Encontrarás que puedes permanecer en paz incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Descubrirás una libertad interna que no depende de ninguna circunstancia externa. Esta transformación no es dramática al principio. Es sutil, pero es profunda. Es el cambio del ser en lugar del hacer. Y ese cambio en el ser eventualmente se refleja en todo lo que haces. Pero recuerda, esto no es un proyecto del ego. No es algo que el yo personal puede lograr a través del esfuerzo. De hecho, el esfuerzo mismo puede ser un obstáculo si viene de la mente que quiere mejorar la imagen que tiene de sí misma, que quiere convertirse en alguien más especial o más espiritual. La verdadera transformación sucede cuando te rindes, cuando dejas de tratar de llegar a algún lugar, cuando aceptas completamente donde estás ahora. Paradójicamente, es en esta aceptación total de la hora que el cambio real se vuelve posible. Así que no hagas de esto una carga. No conviertas la presencia en otro deber, otra cosa que deberías hacer. Simplemente permanece abierto. Permanece curioso. Observa tu experiencia con interés gentil. Y permite que la vida misma sea tu maestra. Cada momento difícil es una oportunidad para practicar la presencia. Cada vez que sientes resistencia surgir es una invitación a permitir en lugar de luchar. Cada problema que aparece en tu vida es un maestro disfrazado, mostrándote donde todavía estás identificado, donde todavía estás resistiendo.
Y si sientes que necesitas apoyo en este viaje, si estas palabras han tocado algo profundo en ti y quieres explorar más, te invito a suscribirte a este canal. Aquí continuaremos explorando estas verdades profundas, estas comprensiones que pueden transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Pero recuerda, ningún vídeo, ningún libro, ninguna enseñanza externa puede darte lo que ya tienes. Solo pueden señalar hacia ello. La verdad de la que hemos hablado, la presencia, la conciencia, la paz, ya está en ti. Ya eres eso. Solo necesitas reconocerlo. Así que suscríbete si sientes el llamado a profundizar, a explorar, a recordar quién realmente eres. Pero no lo hagas desde un sentido de carencia, desde un sentido de que necesitas algo que no tienes. Hazlo desde una celebración de lo que ya eres, desde un deseo de explorar más profundamente las infinitas dimensiones de tu propio ser. Y mientras tanto, vive. Vive plenamente, vive conscientemente, vive sin lucha. Permítete experimentar la alegría que surge cuando dejas de resistir la vida. Permítete descubrir la paz que está siempre presente justo debajo de la superficie de toda agitación. Porque al final, ese es el único mensaje real. Estás bien, justo ahora, exactamente como eres. No necesitas arreglarte. No necesitas convertirte en alguien diferente. Solo necesitas reconocer quién ya eres más allá de todos los pensamientos, más allá de todas las historias, más allá de todos los problemas. Y en ese reconocimiento, en esa simple aceptación de lo que eres, se encuentra la libertad más grande que podrías imaginar. La libertad de estar en paz sin importar lo que suceda. La libertad de vivir sin lucha. La libertad de ser simplemente, completamente, tú mismo. Gracias por tu presencia aquí. Que encuentres la paz que está más allá de todos los problemas. Que descubras la quietud que está en el corazón de todo movimiento. Que despiertes a la conciencia que eres y siempre has sido.